Nada, yo me quito pronto de aquí, simplemente es para agradeceros que hayáis venido y para presentaros a Juan Miguel y a Gustavo, que son quienes hoy nos van a compartir y nos van a ayudar un poco a saber de lo que estamos hablando cuando hablamos un poco de sanidad y cuando hacemos estas reivindicaciones, cuando hablamos de la planta del hospital, cuando hablamos de la diálisis o cuando hablamos muchas veces de muchas cosas de las que hablamos relacionadas con la salud mental, las asociaciones o muchas demandas que tenemos relacionadas. De hecho, que estés aquí me parece fundamental porque creo que puedes ayudarnos mucho a dinamizar el debate, porque AFAEN, como sabéis, en Villarrobledo es una de esas instituciones. Es que me ha hecho mucha ilusión que vengas, porque en este debate nos vas a ayudar un montón y nos va a permitir dinamizar un poco esto y conocer un poco la profundidad con la que estamos hablando. Juan Miguel, bueno, como os lo presento un poco, voy a leer su currículum, esas cosas que toca hacer. Es licenciado en Ciencias Políticas, tiene máster en Derecho Sanitario, máster en Ética y Deontología Pública y es personal estatutario del Grupo de Gestión de Instituciones Sanitarias en el SESCAM. Actualmente forma parte de la Gerencia Integrada de Albacete y también ha estado en la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Almansa, lo cual nos parece también muy interesante porque por tamaño y por similitud es mucho más parecido al de Villarrobledo que el de Albacete. Yo creo que nos va a ofrecer las dos perspectivas, el de Almansa porque se parece al de Villarrobledo y el de Albacete como núcleo sanitario de la provincia, que también nos va a aportar bastante información. Os lo vamos a decir ahora después, pero bueno, no os cortéis porque creo que, sin ánimo de decir demasiado, creo que ambas personas son muy accesibles en cualquier pregunta que les podáis hacer. Nos van a permitir que eso sea muy dinámico. Gustavo actualmente trabaja en la Fundación Madre Amparo, es psicoterapeuta desde hace 20 años, también ha sido profesor colaborador en la UNED durante 10 años, es formador en el ámbito sociosanitario durante algunos años y ahora, como os digo, lleva ya 8 años, creo que me pusiste, en la Fundación Madre Amparo. No me ha dicho que lo diga, pero también le caracteriza su excelso amor por los animales. Es importante el matiz, creo. Así que yo ya me aparto porque realmente no tengo nada que decir hoy. Os hemos dejado a todos un papelito blanco y un bolígrafo, que es por si queréis tomar alguna nota, porque no es normal que la gente lleve un boli y un papel en el bolsillo y cuando escuchas algo siempre está bien tenerlo en la mano. Así que os invito a utilizarlo para cualquier duda o sugerencia que se os ocurra, porque cuando terminen ellos sus exposiciones de este debate, pues podremos abrir el turno nosotros para preguntarles y para enriquecerlo lo más que podamos. Así que yo ya os dejo, les paso a ellos las cosas de sonido y ¿quién empieza? Sí, muchas gracias a Se Puede Villarrobledo y bueno, pues a Mario, a Miriam, a Rubén, bueno, a estas jóvenes promesas que se han echado a la chepa el intentar transformar la vida política de esta ciudad, por pensar que puedo aportar cosas y que os puedo ayudar, ¿no?, en este camino que iniciáis ahora de empezar de elaborar propuestas y desarrollar una propuesta política para el sector salud o para la sanidad en Villarrobledo. A mí también me hace ilusión, antes decías, me hace ilusión el venir y el aportar, ¿no? Mira, yo quiero empezar, aunque venimos a hablar de cosas mucho más concretas y supongo que a vosotros os interesan las cosas más concretas, yo quiero empezar hablando de sostenibilidad y perder 30 segundos, un minuto en hablar esto, porque es lo que yo creo que nos va a dar pie a que hablemos de lo demás. A menudo se vincula la posibilidad de tener recursos en el sistema sanitario público, la posibilidad de poner en marcha centros o actividades a la disponibilidad económica, y a eso siempre le llamamos sostenibilidad. Se ha descubierto la palabra esta de... Entonces, todo es un problema de sostenibilidad, ¿no? En realidad, a mí me parece dos cosas. En el aspecto económico, que tampoco es tan real que la dificultad la dificultad sea tan importante. Nosotros estamos ahora aproximadamente en un 6,6% del Producto Interior Bruto en total de gasto sanitario, y de ese 6%, el 6,6% gasto sanitario público, más de un punto del PIB, un 1,1, 1,2 según las fuentes, puede ir dedicado al gasto farmacéutico receta, lo que nos deja en un 5,6, que está bastante alejado de lo que en otros países se emplea.
Ahora ya no hablamos tanto de eso, pero en su momento, cuando llegó en el 2011 y en todos aquellos momentos de los recortes, del cambio del sistema, se nos hablaba mucho, por ejemplo, del modelo holandés. En Holanda, que lo tienen todo por este sistema de colaboración público-privado, lo que gastan es el 13% de su Producto Interior Bruto. Realmente, aquí lo que se supone que debemos hacer es un ejercicio de elección. No es tanta el peso del gasto económico, tendremos que elegir si podemos poner más recursos. Yo opino que se pueden poner más recursos, tenemos un margen incluso en lo comparado. Pero no es de eso de lo que queremos hablar, pero sí quiero partir de ahí, porque para mí la sostenibilidad no está tanto en si ponemos o no, sino en la decisión de poner o no. Y el sistema sanitario será sostenible en la medida que la población, que la ciudadanía, opinemos que hay que sostenerlo y en las condiciones que hay que sostenerlo. Opinemos que tiene que ser universal, opinemos que tiene que estar extendido y opinemos que tiene que haber un hospital y 3 centros de salud en Villarrobledo. Bien, ahí es donde yo creo que está la sostenibilidad. Entonces, desde ese enfoque es desde donde yo me quiero ir a acercar. Para nosotros es fundamental, para el sistema sanitario público es fundamental que la población, que la ciudadanía perciba la utilidad y la necesidad del sistema. Tenemos que dar la respuesta a las necesidades y, en este caso, pues vosotros y vosotras tenéis que percibir que lo que hacemos es útil, porque es lo que va a permitir que esas decisiones luego de gasto, a las que siempre lo llevamos, se puedan adoptar. Tenemos un margen, pero tenemos que hacer las opciones políticas y hacer las opciones para decidir que nos queremos gastar un punto más del Producto Interior Bruto o medio punto o lo que sea. Ahí hay también un componente altísimo de redistribución social, pero no es ahí donde me quiero centrar. Quiero centrarme en que para poder conseguir que la población quiera sostener el sistema sanitario público, necesariamente tenemos que ser transparentes, tienen que conocer. Y tenemos el derecho, todos y todas, a conocer exactamente qué es lo que se hace en nuestras instalaciones. Claro, este es de donde podemos partir. Vosotros estáis intentando plasmar una serie de propuestas, ya he leído algunas cosas que hacen referencia, de eso hablamos ahora, la lista de espera, que hacen referencia a la planta del hospital, a esas cosas, y está muy bien. Pero lo primero que tenéis que conocer es de manera clara y abierta qué es lo que se hace, cuánto cuesta, si merece la pena, en qué se invierte, cuáles son los recursos. Yo, desgraciadamente, he intentado averiguar datos de Villarrobledo y no están muy disponibles. Yo os voy a dar algunas referencias de lo que conozco de Almansa, porque he estado 6 años trabajando en ese control de gestión. Ese hospital hace unas 100.000 consultas al año. Consultas externas. Atiende unas 25 o 26.000 urgencias. Atiende 2.500, 3.000 intervenciones quirúrgicas. El hospital de Villarrobledo tendrá seguramente un 8 o un 10% más de actividad, pero ya vemos que se hacen muchas cosas, de donde ya podemos deducir que hay una utilidad clara en la decisión de hacer esto y una capacidad clara de intervenir. Claro, este esfuerzo permanente de explicación hay que hacerlo y yo creo que una de las cosas que desde cualquier formación política que hay que exigir es que permanentemente se esté explicando qué es lo que ocurre, porque es lo que nos blinda, porque si no al final es muy fácil llegar y decir que para hacer lo mismo yo puedo generar una colaboración público-privada, contratar una empresa privada que lo haga, que se va a llevar su margen de beneficio y vendernos la idea, pero ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que le operen de su hernia? Pues ya está, si a usted qué más le da, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor nos hace falta, en primer lugar, es que empecemos a conocer esas cosas. Ese esfuerzo permanente es el que me parece a mí del que tenemos que partir y de hablar de la utilidad clara de los recursos. Y ya entro un poco en materias más concretas. Por ejemplo, veo en vuestro documento que habéis preparado, en esta encuesta que habéis hecho sobre salud, por ejemplo, que se preocupa mucho, bueno, está en los medios y preocupa en Almansa y en otros sitios, preocupa mucho el cierre de la planta. Está muy bien reivindicar la apertura de la planta, pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Tenemos que ver dónde están los huecos y dónde está el asunto. Mirad, os explico.
Cuando se toma la decisión de poner en marcha o no más camas en un centro hospitalario, se toma en función de lo que afecta a tu actividad. Si, por ejemplo, yo tengo que retener mucho a la gente en urgencias porque no tengo camas en hospitalización, pues eso me estará indicando que tengo que poner a disposición más camas para poder hacer ingresos. Si lo que me está es limitando actividades como del tipo de intervención quirúrgica u otro tipo de actividades que requieren hospitalización, eso, si no tengo espacio en el hospital, me indica que necesito más ingresos. Pero claro, cuando se toma la decisión de cerrar la planta que estaba y no se toma la decisión de abrir, es que seguramente todos estos elementos de presión que indican que yo necesitaría tener la planta no se están produciendo. Hasta ahí lo que os explicaría a la gerente si la invitamos. Dirá, pues yo es que no necesito poner más camas de momento. ¿Y qué es lo que yo pienso que tenemos que ver? Que tenemos que buscar en qué puede ser útil. Y ahí entran otras cosas. No es tanto abrirla y ya, como pedir o intentar proponer para qué lo queremos hacer, por ejemplo. Y ahí entran cosas tanto de que nosotros hagamos para afuera como se puede venir. Puede ser de interés para contribuir a despejar la lista de espera, que aquí vengan a hacerse intervenciones quirúrgicas pacientes de otras partes del área de salud. El complejo hospitalario de Albacete tiene un problema importantísimo de lista de espera quirúrgica, en parte porque se ha quedado obsoleto y por necesidad de espacio físico, y en los hospitales donde tenemos espacio físico, pues a lo mejor no estaría de más que se interviniera gente. Yo creo que del programa ese en red que tiene el SESCAN, aquí deben venir también pacientes, pero que a lo mejor no sería interesante que vinieran. ¿Y por qué digo esto? Porque eso a lo mejor sí que ya nos puede permitir crecer en algún recurso que al mismo tiempo que está dando servicio para afuera, permite que nos dé servicio para adentro. Una forma de reivindicar de manera concreta por qué queremos abrir la planta. Pero luego hay otras situaciones. Estamos también en lo que vengan a hacernos de fuera. ¿Sería susceptible de utilizar las instalaciones del Hospital de Villarrobledo para que vengan, por ejemplo, especialistas en traumatología, en cirugía plástica o en otras cualquiera, a intervenir de esas especialidades que aquí no se tienen a pacientes que sean del área de influencia del hospital, de la gerencia dentro del área territorial de la gerencia integrada? Pues eso es posible. Y eso yo creo que es algo que hay que estudiar y por donde hay que empezar a presionar. Algunas cosas se hacen, pero es que se podrían hacer más. Porque tenemos el sitio, tenemos un hospital nuevo, con una dotación de quirófanos interesante, que a lo mejor podemos poner a funcionar mañana y tarde, porque si el problema es que lo que tenemos es que ocupar camas, disponemos de una planta entera para poder hospitalizar a esos pacientes, y además podemos hacer que esas intervenciones luego después sean supervisadas por nuestra propia guardia. Habrá cosas que no se podrán hacer, pero hay infinidad de intervenciones. Aquí, si a alguien le tienen que operar de la espalda, no estoy hablando de una hernia discal, que también podría ser, pero si a alguien lo tienen que operar de la espalda, tiene que ir al Albacete. Sin embargo, lo que sí que se puede plantear es que vengan los cirujanos aquí y con la ayuda de nuestros traumatólogos, hagan esa intervención. Estaremos dando un servicio más cercano. Tendremos ocupada y funcionante una estructura que ya hemos pagado, y además esto nos da también la posibilidad de mantener abierto eso con recursos, o sea, porque no se trata de a lo que voy, a donde yo os quiero dirigir es a como yo lo veo. Está bien esta reivindicación, pero hay que buscar las vías no puede ser en vacío, tendríamos que ir buscando, y yo creo que eso lo que hace también es, por lo que os decía al principio, reivindicar la capacidad que tiene el sistema público de responder a las necesidades de la población. Porque en la medida que empecemos a podernos tratar aquí de ciertas cosas, pues a todos nos viene bien, porque estamos en nuestro entorno social, familiar, y además no tenemos que estar echando viajes por la autovía esta, ¿no? Y tenemos que estar haciendo eso.
Entonces, ahí podemos hacer dos cosas. Podemos plantearnos qué cosas se puede traer, porque el hospital no puede recibir, pero desde el punto de vista de la ciudadanía de Villarrobledo, pues es muy interesante que ahí podamos incorporar algunas cosas. Listas de espera. Esto conecta directamente con las listas de espera. Como veis, la primera de las propuestas que yo hago, que planteo, que pongo encima de la mesa, tiene que ver seguramente con sacar lista de espera que pueda afectar a la gente de Albacete, de Villarrobledo, por cosas que se operan en otro sitio, pero también deberíamos entrar en la idea de cómo se produce la lista de espera. Mirad, la lista de espera se produce por diversas causas. No vale el crecimiento eterno de médicos, es decir, la lista de espera que tenga el Hospital de Villarrobledo no la voy a solventar trayendo más especialistas, en general. Puede ser que necesite un anestesista o puede ser que no sé qué. Es un problema de organización interna nuestra. Básicamente es un problema de organización de los recursos, y eso me conecta también con la idea de gerencia integrada y con la idea de atención primaria. Mirad, en las consultas externas tenemos que aprender en el sistema a volver a trabajar, a volver a confiar en la estructura de atención primaria plenamente, y ahí a lo mejor sí que necesitamos más recursos humanos, más profesionales, y empezar a volver a crear la referencia del médico de familia. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, entre otras cosas porque disponemos de la tecnología. En dermatología no tenéis una gran lista de espera, pero alguna hay. La estuve viendo ayer. Hombre, vamos a ver, si tenemos los medios, si existe incluso el programa de la posibilidad de que nuestro médico de familia en el centro de salud, con una cámara estupenda de estas que ahora solemos tener, nos puede hacer una foto en nuestro problema que tenemos en la piel, y eso en tiempo real lo puede ver el dermatólogo que está en el hospital, ¿qué necesidad tiene una persona de las Pedroñeras, pongo por caso que es de este área, en venir al hospital a una consulta de dermatología? Y digo de las Pedroñeras porque le pilla más lejos, pero cualquiera de vosotros, ¿qué necesidad tenéis de ir al hospital a meteros en una lista de espera que debe estar ahora por encima de los 60 días de media, cuando a lo mejor en vuestra médico de familia podéis solventar este asunto? Hay problemas de salud, entonces el enfoque tendrá que ser ahí. Tendremos que ir a buscar la operatividad de estas cosas, tendremos que ir a buscar la tecnología. Y ahí doy un paso adelante y me pongo en la posición de las gerencias integradas. Para mí, esta idea de la gerencia integrada a mí me gusta. A mí me parece que lo que se ha producido, otra cosa es si lo estamos utilizando bien o no, lo que se ha producido es una forma de volver a interrelacionar de manera muy clara la atención hospitalaria, la atención especializada, que llamamos siempre, la atención primaria y, muy importante, la atención sociosanitaria. Y ahí hay mucho trabajo que hacer y mucho que potenciar. Y yo creo que mucha demanda desde las organizaciones locales, las sociosanitarias, las de vecinos y las organizaciones políticas, porque claro, es que es importantísimo esa interrelación. Lo que nos permite, la ventaja que tiene, en las grandes no, pero en las pequeñas sí, en gerencias como esta, la ventaja que tiene es que entre los profesionales es mucho más fácil relacionarse. Este ejemplo que he puesto yo del dermatólogo es mucho más fácil aquí, donde hay 3, 4 centros de salud, 4 creo de referencia, ¿no? 4 zonas básicas, que en Albacete que hay 21. Los 2 dermatólogos que seguramente debe haber en Villarrobledo, no lo sé muy bien, o lo que haya, es mucho más fácil que se pueda juntar y puedan hacer sesiones conjuntas con los profesionales de atención primaria para este tratamiento. Tenemos que empezar también a generar esa dinámica, esa interrelación, esa posibilidad de utilizar las propias tecnologías nuevas, nos sirva para potenciar lo que se hace en la atención primaria, para que los médicos y las enfermeras de familia sean capaces de resolventar la mayor parte de nuestros problemas de salud. Mirad, tenemos un problema de organización interna también, y eso yo creo que ahí tenemos la capacidad. Los enfermos, los pacientes crónicos, lo digo porque lo he oído muchas veces ya de expertos, seguramente 1/3 de los que estamos aquí presentes somos enfermos, tenemos alguna enfermedad crónica. Yo soy hipertenso. Bien, entonces todos tenemos alguna de estas.
Y ahí está la posibilidad de que el paciente sea un paciente informado y bien formado. Y ahí está el papel fundamental de los profesionales y las profesionales de atención primaria. Y el papel fundamental de los municipios propiciando este intercambio, propiciando espacios donde los profesionales sanitarios puedan acudir a mantenernos completamente. El centro de salud es eso, pero no sobran espacios donde se pueda producir esa interrelación. Porque claro, una cosa es que a mí, periódicamente, o si soy diabético, periódicamente tenga que acudir al endocrino. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ese manejo no lo pueden hacer los profesionales de mi centro de salud. Y que la intercomunicación sea más fluida. Entonces yo lo que creo es que, claro, hay que intentar potenciar ese asunto, poner medios y generar actividad que permita volver a recuperar esa idea de nuestro médico, nuestra enfermera de familia, en nuestro centro de salud, a quien acudimos a plantearle nuestro problema, porque hay problemas que son en los hospitales, pero tenemos que empezar a saber generarlos hacia afuera y generarlos hacia donde estamos. Bueno, esa es una parte importantísima en cuanto al pero es que, fijaos que con las residencias de mayores, con lo que es la atención sociosanitaria, bueno, es mucho más sencillo que el geriatra acuda a pasar consulta a la residencia que cada vez que uno de nuestros abuelos que tenemos en las residencias lo montemos en una ambulancia y lo mandemos a la puerta de urgencias. Porque claro, aquí está el otro fenómeno. En la medida en que seamos capaces de tratar los problemas de salud, el grueso de los problemas de salud, de manera cotidiana por el sistema ordinario, ahorramos la intervención del sistema extraordinario, que son las urgencias, que es la hospitalización, que es justo lo más caro. No entendáis, no quiero que con esto entendáis que yo lo que digo, bueno, pues que no venga nadie al hospital, que eso cuesta mucho. No, lo que quiero decir es que tenemos que aprender a volver a tratar ese asunto, ¿no? Dice Bengoa, un experto en esta materia. Hombre, es que claro, las personas usan el sistema sanitario como se les dice que se le use. Y entonces, pues si lo único que conocemos o la única capacidad que tenemos es ir a urgencias, pues lo que pediremos es que haya muchos médicos en urgencias. Pero es que lo interesante es que no tengamos que ir a urgencias, pero por el sistema y por nosotros. ¿Qué puñetas hacemos en urgencias y ese asunto? Entonces, claro, todo ese tratamiento de los crónicos. Voy al tema porque Mario tenía un especial interés, porque dice, si no sale lo sacaré yo, y ya yo lo digo y luego podemos seguir hablando de este tema de los pacientes formados. El tema de la diálisis, de la hemodiálisis. Hombre, vamos a ver, hay programas, por ejemplo en Ellín, que he estado dando una vuelta, en Ellín se desplazan, esto es otra cosa que podemos hacer aquí, con esta especialidad o con otras, se desplazan los nefrólogos, hay un nefrólogo de referencia que es del hospital, del complejo hospitalario, pero que tiene su consulta allí. Hay una enfermera especializada en eso, que es la que sostiene la relación diaria, y desde ahí se controla la diálisis peritoneal, que es esta que sabéis que se hace habitualmente en casa. Pero es que ahora es cada vez más fácil el hacer hemodiálisis domiciliaria. Los enfermos renales más jóvenes es fácil que lo puedan, y es mucho más cómodo, entre otras cosas porque no tienen 3 días a la semana que acudir 4 horas a un hospital. Entonces, eso no quiere decir que si aquí hay suficiente, sabéis que eso está externalizado y que pues, tenemos oportunidad de hablarla después porque yo quiero ya ir terminando. Eso está, pero eso no quiere decir que no se pueda dar la diálisis, la hemodiálisis se pueda instalar aquí, si se pone en el concierto, si se pone en el será muy difícil por punto crítico, por la posibilidad de tener un servicio completo en el hospital, ponerlo en el hospital, pero eso no quiere decir que no se explore la posibilidad de traerlos aquí. No tiene mucho sentido que a estas alturas los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo se tengan que seguir yendo a Albacete a dializarse. Pero fijaos que hay infinidad de elementos que con solo mover un profesional o 2, nosotros vamos a cubrir a lo mejor la necesidad del 50% de esas personas. Y entonces yo creo que ahí es donde está el hueco, es donde verdaderamente nosotros nos tenemos que fijar a la hora de plantear qué es lo que queremos en materia sanitaria, en atención sanitaria para nuestra ciudad o para nuestra área de influencia, ¿no? Por ser más. Ahí es donde tenemos que empezar a fijarnos en esas cosas.
Es donde yo veo que tal. Y por último, el tema de la participación, para dejarle paso al compañero. Mirad, están los consejos de salud de las zonas básicas que hace 1000 años que no se reúnen, ¿no? Pues puede haber hace 20 años que no se ha reunido un consejo de salud de esos. Está el consejo de salud de área, no nos toca, pero también hay una estructura que es las comisiones de participación de los hospitales, ¿no? Que está en vigor, quiero decir que está en la norma y son una estructura que está en vigor, pero que tampoco funciona, y que ya oí yo el año pasado que parece que estaban explorando a ver cómo lo cambian. Bueno, yo creo que hay que reivindicar fuertemente eso. Hay que entender esto además como un lugar donde la ciudadanía planteamos nuestras expectativas y de intercambio con los profesionales y con los gestores. No se trata de ir a pedirle explicaciones, sino en la lógica que yo decía al principio, la ciudadanía, la población se sentirá más satisfecha con su sistema sanitario, con el sistema sanitario público, si permanentemente está recibiendo información, interlocución y es capaz de participar. Y se siente partícipe de algo que es así, porque luego además es verdad. Gastamos 1.500 euros de media por ciudadano en el servicio público y en Castilla-La Mancha debemos andar por los 1.300. Habrá que ir a por los otros 200. Pero además yo creo que debemos empezar a pensar en toda esta articulación, porque si bien tenemos un margen y es más, creo que debemos exigir que se crezca en ese margen para disponer recursos, debemos ser conscientes de que las elecciones tienen que ir encaminadas a algo que nos dé una mejor calidad del sistema sanitario. Como vamos a tener tiempo de hablar, pues eso es lo que venía yo a deciros y creo que vamos a tener muchos elementos para partir de ahí. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí. Vamos a ver, yo cuando Mario me planteó que si podía participar en el acto, me habló de mi experiencia personal y eso es lo que os voy a poder transmitir, puesto que yo no estoy tan en contacto evidentemente con los sistemas de gestión en salud mental, ¿no? Sí quiero hablar sobre todo de un par de cosas que tienen que ver con mi experiencia y quizá de otro par de cosillas que quizás sean desconocidas y que, por ubicar un poco el tema, luego nos permitirá, cuando sigamos hablando, ver qué se podría hacer y qué no. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un aspecto de la salud mental que es conflictivo, que es definirla, ¿no? Que es salud mental, por un lado, y por otro lado, que ha demostrado que funciona en salud mental, que ha demostrado que funciona a la hora de rehabilitar, de reintegrar en la sociedad y que funciona a la hora de prevenir, ¿no? Básicamente creo que esos dos aspectos. Y por otro lado hay otros dos polos que serían, a pesar de que estamos hablando de lo mismo, creo que también es importante porque las problemáticas que se plantean son diferentes, el tema de las enfermedades mentales graves y duraderas, trastornos psiquiátricos crónicos, y por otro lado todo un tema muchísimo más amplio en el porcentaje, que sería la salud pública en salud mental, ¿no? Los problemas de dolor psíquico, que al final es de lo que estamos hablando, que padece un porcentaje alto de la población y cómo se afronta eso. ¿Qué transferencia hay entre una parte y otra? Bueno, pues podríamos suponer que cuando no se interviene en determinadas áreas, en las áreas de los trastornos mentales, de los trastornos psiquiátricos menos severos, podría pasarse al otro lado, ¿no? Podría darse el salto a lo crónico. Realmente eso no es tan así, ¿vale? Por eso también lo quiero dejar claro, pero bueno, es una posibilidad que existe. De acuerdo. ¿Cuáles son los en trastornos mentales graves?
Estamos hablando básicamente, si me cortáis, en el momento en que penséis que la información que os estoy dando la tenéis toda disponible, me lo decís. Vale, cuando hablamos de trastornos mentales graves, hablamos de las antiguas psicosis, ¿no? Hablamos básicamente pues, de trastornos bipolares y de esquizofrenia, que exigen en muchos casos recursos de internamiento involuntario, de internamiento voluntario, de internamiento tutelado, supervisado, etc. ¿Y qué supone la otra parte de la salud mental? Pues todo lo demás. Lo que tradicionalmente eran las neurosis, que supone todo el abanico de los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, las depresiones, pues las no psicóticas al menos, los porcentajes de depresión, no voy a dar datos, pero están continuamente saliendo en los medios, ¿no? El porcentaje sobre el total de incapacidades que supone la depresión año a año es cada vez mayor, ¿no? De acuerdo, ¿cómo afrontamos esto? ¿Y cómo lo afrontamos desde lo municipal? Que es quizá la parte más complicada. Bien, si os parece, empezamos por la enfermedad mental grave, ¿no? El sistema asistencial en Castilla-La Mancha, ¿cómo está dividido? Por una parte, habría dos tipos de intervenciones. Una parte de intervenciones serían las que lleva el SESCAN, que serían las intervenciones sanitarias, y luego estarían las intervenciones sociosanitarias, que serían las que gestionaría la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, antiguo FISLEM, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo es la red, cómo es el entramado de asistencia? Si queréis aquí os cuento una pincelada de historia. Hasta la reforma sanitaria del 85-86, el centro de la asistencia a la enfermedad mental era el psiquiátrico, la institución psiquiátrica, con todas las críticas que eso conllevaba, puesto que parece dudoso que el trato que recibieran los enfermos o las personas con trastorno fuera el más adecuado. De tal forma que en aquel momento realmente la psiquiatría formaba una rama un poco separada de la sanidad, ¿no? de la salud pública. A partir de esta ley es cuando se integran y se empieza a hacer un planteamiento distinto, pues el que recoge la OMS, etcétera, y ese planteamiento supone que el tratamiento comunitario es el tratamiento adecuado. Vale, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa que el objetivo último es la reintegración en la comunidad de la persona con un diagnóstico psiquiátrico, y supone que no solo como resultado óptimo, que sería sino que como medio de tratamiento también es lo óptimo, también es lo adecuado. No solo pretendemos que se reintegre en la comunidad, sino que suponemos que la comunidad es la mejor forma de tratar la patología psiquiátrica. Es decir, no el alejamiento a centros muy especializados en este tipo de patologías, sino todo el entramado, toda la red que supone la sanidad pública y los servicios sociales, ¿no? En eso estamos ahora. En España, psiquiátricos que creo que quedan abiertos un par de ellos o tres, en Castilla-La Mancha no hay ninguno. ¿Y cómo funciona ahora el sistema? Es decir, ¿cuál es el proceso por el que pasa una persona cuando se le diagnostica, cuando tiene un primer brote, por ejemplo, cuando se le diagnostica una enfermedad mental severa? Bien, pues típicamente tendríamos los servicios primarios, a partir de ahí los servicios de salud mental. En el Hospital de Villarrobledo hay una unidad de salud mental, ¿no? Con 3 psiquiatras ahora mismo, si no me equivoco, un psicólogo clínico, la enfermera psiquiátrica. Vale, a partir de ahí nos podríamos encontrar con unas cuantas situaciones. Luego entraremos un poco en lo que supone el tiempo que se puede dedicar a los pacientes, a los usuarios, pero fuera de esto, en principio podría hacerse un tratamiento ambulatorio desde la propia unidad de salud mental de Villarrobledo, de tal forma que se prescriba una medicación, la persona permanezca en su casa y, bueno, ese problema psiquiátrico suponemos que desaparece, ¿no? Podría desaparecer, podría darse una curación completa, podría no volver a haber un segundo brote, etcétera.
la cosa se complica, el problema se cronifica. A partir de ahí, ¿de qué recursos disponemos? Bien, en ese caso estaríamos en situaciones de crisis, tenemos las unidades de hospitalización breve, ¿no? Aquí estaría en el perpetuo socorro, que sería lo más parecido al antiguo psiquiátrico, para que nos hagamos una idea, es decir, lugar con llaves, lugar en que la supervisión es muy alta para evitar suicidios, etcétera. Vale. Lugar en que se puede limpiar desde cero la medicación para empezar de nuevo, ¿no? Porque la situación será complicado, etcétera. A partir de ahí tendríamos, en adultos y en infanto-juvenil, ¿no? Tendríamos hospitales de día, en el caso en que esto fuera suficiente. Todo esto como recurso sanitario. Tendríamos unidades de media estancia, ¿vale? En las cuales el tiempo de estancia deberían ser unos meses, pocos. Esto no siempre puede ser así porque la salida del recurso no siempre es fácil, y a partir de aquí pasaríamos a los recursos sociosanitarios. Realmente hay una cosa intermedia que son las unidades residenciales y rehabilitadoras, pero hay bastante pocas plazas en las cuales todavía pertenece al sistema sanitario y son residencias cerradas, digamos, ¿no? Vale. También algo hasta cierto punto, sin las implicaciones negativas, pero hasta cierto punto similar a los psiquiátricos. Pasamos a los recursos sociosanitarios. Bien, suponemos que aquí el trabajo ya no tiene que ver exclusivamente con la recuperación de crisis, sino que a partir de aquí pasamos a reintegrar en la comunidad. ¿Vale? El recurso central de los recursos sociosanitarios serían efectivamente. Tenemos aquí representación de AFAEM, por lo tanto me atrevo poco a meterle. Bueno, los CPRLS están en la provincia de Albacete, creo que son 5, en Villarrobledo hay uno, que lo gestiona AFAEM, y siendo ese el centro neurálgico de la rehabilitación, de la integración en la comunidad, tendríamos otro tipo de recursos que son las viviendas supervisadas, también AFAEM gestiona una de ellas, y las residencias comunitarias, que, bueno, pues en Villarrobledo de eso no disponemos, ¿no? Yo, donde trabajo, en la Fundación Madre Amparo, tenemos algunas plazas, digamos que para este tipo de colectivo, aunque la situación a veces es un poco complicada, puesto que es una institución privada, y este sería la última parte antes de que la persona en teoría vuelva a su contexto habitual. Esto creo que lo debatiremos luego. Se supone que las últimas directivas desde la OMS hablan de recuperación, que era una palabra que antes no figuraba tanto, ¿no? Porque se suponía que en este tipo de enfermos crónicos hablar de recuperación era un término demasiado ambicioso. Ahora se está utilizando, pero las posibilidades reales de esa recuperación desde luego son complicadas y habría que hablar de ello. Vale, respecto a los trastornos severos, he dicho un poco cuáles son, he dicho cuál es el sistema asistencial ahora mismo. Problemas, bueno, pues al final las plazas. Siendo realistas, los problemas van a suponer la dotación en residencias comunitarias y la adecuación de las residencias comunitarias a lo que puedan demandar determinados usuarios, puesto que las residencias comunitarias son abiertas y no siempre va a ser posible que ese recurso sea el adecuado para todos los enfermos, ¿no? Vale, segunda parte, la parte de los trastornos, digamos, menos severos, que bueno, son con los que tiene contacto habitualmente pues el psicólogo clínico que está en la unidad de salud mental en los hospitales, y a los que atiende de forma privada, bueno, pues ya los recursos que hay en cada municipio, como psicólogos privados, como asociaciones, etcétera. En este territorio yo creo que el punto fundamental sería la prevención, pero ¿quién sabe bien qué intervenciones son
preventivas o de promoción de la salud mental, sobre todo en un terreno como es la psicología, psiquiatría, en la cual las cosas no están demasiado claras, en las cuales hay, bueno, pues puede haber mucho dogmatismo, hay muchos sectores enfrentados, la propia psicología con la psiquiatría pueden no tener puntos de vista similares, bueno, todo este abanico. Sin embargo, este es el área en la que creo que en los municipios se podría hacer mucho. Y creo que se podría hacer, esta es la buena noticia, sin demasiada dotación presupuestaria. Es decir, aquí creo que es la imaginación y la solidaridad la que pueden marcar una diferencia en el terreno de la salud mental menos severa, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión. Yo diría que todas las intervenciones psicoeducativas que se emprendan en el sistema, por un lado educativo, por otro lado desde los servicios sociales, porque bueno, la vía de entrada se supone que son los servicios de atención primaria del sistema sanitario, pero eso también es bastante relativo, y la primera detección de que una persona está pasando por un proceso patológico, un proceso de dolor psíquico, puede ser el trabajador social, evidentemente, y puede ser el profesor, y puede ser... Bien. O sea, ¿en qué otras áreas parece que estamos haciendo algo parecido? Que como comunidad estamos intentando echar una mano a un colectivo. Bueno, pues en el de la violencia de género, ¿no? Está claro que lo que estamos pidiendo a las comunidades, me refiero a los municipios, es que la gente tenga los ojos abiertos. Es una de las cosas que estamos pidiendo, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, pues podamos intentar que no se escapen entre los dedos demasiados casos que puedan tener desenlaces fatales. Bien, yo no tengo la respuesta para ver cómo se soluciona esto, pero creo que este mismo planteamiento es el que habría que utilizar en salud mental. También en salud no mental se utiliza en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con nutrición, etcétera, ¿no? Parece que todo el entramado comunitario tiene algo que decir a la hora de que la gente enferme o no enferme, y cuántas manos podemos echar a alguien para que no enferme. Es decir, pues charlas de nutrición en los institutos parece una cosa interesante, parece que como prevención de la diabetes tipo 2 pues estaría muy bien, ¿no?, que se trabajara aquí. Por lo tanto, bueno, pues decíamos intervenciones, abrir los ojos, intervenciones psicoeducativas, intentar evitar que los casos sociales se conviertan en casos psiquiátricos, ¿no? Puesto que esta transferencia desgraciadamente ocurre, ¿no? Decía antes que no siempre de la enfermedad menos grave se pasa a la grave, y es cierto, es casi más probable que de la patología social se pase a la enfermedad severa casi que lo otro, ¿no? Por lo tanto, ese es un área en la que estar especialmente atentos. Vale, ¿qué cosas con esto era más o menos lo que quería decir? ¿Qué cosas se me quedan en el tintero? Bueno, pues prevención del suicidio, ¿no? Un asunto interesante. En Castilla-La Mancha en el 2015 es la última fecha que tengo datos, se suicidaron 167 personas. 167. Se suicidan 1 millón de personas al año, ¿no?, en el mundo. Bastante. ¿Te puedo discutir los datos? Sí, claro, pero acabo y ahora me los discutes. Y bien, ¿qué se hace en prevención del suicidio? Pues realmente muy poco, realmente muy poco. Incluso la OMS reconoce que lo mejor es que la gente no tenga a mano elementos nocivos, letales, tal cual. O sea, dentro de la prevención, ¿cuál es la que mejor resultado da? Pues el que la gente no tenga a mano armas, venenos, etcétera. Así dicho es una broma, pero bueno, que es una cosa razonable, pero os lo indico para que veáis hasta qué punto estamos en pañales, ¿no?, en lo que tiene que ver con la prevención de este problema. Bien, este era un asunto que quería tratar. El estigma, evidentemente, de la enfermedad mental se corrige básicamente cuando
cuando la comunidad en su conjunto da cierta normalidad a determinados tipos de situaciones. ¿No? La cosa no tiene mucha más complicación. Vale, y por último os quería decir que lo tenía que haber dicho antes, existe un plan de salud mental de Castilla-La Mancha, 2018-2025, es un plan ambicioso, un plan estupendo. Otra cosa distinta es cómo esos objetivos se consigan, cómo se consigue implementar, pero desde luego si alguien le echa una ojeada aprenderá mucho y verá que realmente sigue todas las directrices de la Organización Mundial de la Salud, de todo tipo de declaraciones, etcétera. Es decir, convierte central los derechos humanos del paciente, intenta que la experiencia del paciente sea la directora, ¿no? Lo que esté en el centro del proceso de rehabilitación y todo esto. Lo que ocurre es que, bueno, pues llevarlo a cabo no va a ser, no es sencillo, ¿no? Por eso las medidas imaginativas, yo creo que a nivel municipal son interesantes. Por último, un ejemplo en un pueblecito en Bélgica. Las familias, hay familias que atienden adoptan, entre comillas, a enfermos mentales. Bueno, a eso es a lo que me refiero con una solución imaginativa. Digamos que no es que sean sus tutores legales, no necesariamente, aquí sabemos que hay instituciones tutelares, etcétera, sino que directamente familias cuyos hijos ya se han emancipado, por ejemplo, evidentemente se busca un perfil, familias cuyos hijos se han emancipado, pues les parece bien, se les paga, y les parece bien tener a una persona con un trastorno mental severo en casa. Esto lleva haciéndose mucho tiempo. Hay más experiencias en Bélgica y en Alemania sobre todo, pero sobre todo la de Geel, un pueblo en Flandes, lleva muchos años funcionando y está bien, ¿no? Por ejemplo, esto es una solución municipal y imaginativa, ¿no? A esto es a lo que me refería. Bueno, por mi parte yo creo que nada más, ya dejamos que Vicente me rebata los datos y seguimos. y seguimos.